Jesús dijo que todo pecado y blasfemia sería perdonado a los hombres, menos un pecado. ¿Es posible que hayamos cometido ese pecado y no tengamos perdón? ¿O qué quiso decir Jesús con esto? Hola, yo soy Dagneri Falera, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a darle respuesta a esa duda que hemos tenido siempre, y es, ¿cuál es el pecado imperdonable? ¿Será que lo hemos cometido? Para hablar con profundidad de este texto vamos a ir exactamente a esas palabras que expresó Jesús. En la Biblia encontramos dos textos. El primero está en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. El segundo está en el libro de Marcos capítulo 3, versículos 28 y 29. Uno de estos textos nos habla de la siguiente manera. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Si notaste, Jesús nos dice en ese texto cuál es el pecado que no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. También dijo que cualquier pecado o palabra que hiciéramos contra el Hijo del Hombre sería perdonado, pero cualquier palabra o blasfemia que dijéramos contra el Espíritu Santo no sería perdonado. La pregunta es, ¿por qué si blasfemamos contra el Espíritu Santo no tenemos perdón? ¿Cómo es eso? ¿Qué tan especial es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él hace en nuestras vidas? La función que hace el Espíritu Santo en el hombre la encontramos en el libro de Juan, el capítulo 16, versículo 8, donde dice, y cuando Él venga, redarguirá, es decir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También en el versículo 13 nos dice que Él nos guiará a toda verdad. En palabras más claras, el Espíritu Santo es una persona divina. Su obra consiste en convencer al hombre de pecado, del que está actuando mal y cuando está actuando bien. También en llevarlo a un verdadero arrepentimiento y reconciliarlo con Dios. Por eso fue que Jesús expresó estas palabras a los fariseos, porque ellos habían presenciado el milagro que Jesús había hecho en esa ocasión. Ellos habían visto esa obra y en vez de rendirse a Dios y de considerar que Él era hijo de Dios, decidieron decirle que Él estaba obrando por el espíritu de Satanás y no por el espíritu de Dios. Fue por eso que Jesús les expresó esas palabras, porque ellos no quisieron creer, no porque no tuvieran pruebas necesarias para creer en Jesús, sino porque a pesar de las pruebas que ya tenían, ellos decidieron rechazarla y no quisieron que el Espíritu Santo obrara en sus mentes, porque el Espíritu Santo obró en ellos muchas veces, o por lo menos intentó hacerlo. Porque yo sé que muchas veces ellos dijeron, ¿será que Jesús es Cristo? ¿Será que es el Hijo de Dios? Pero prefirieron decir, no creo que sea Él. Y prefirieron poner sus argumentos, sus creencias por encima de lo que Jesús les estaba mostrando como evidencia. De ese modo, cerraron la puerta para que el Espíritu Santo ya no obrara en sus mentes y así cortaron el único conducto que une al hombre con Dios. ¿Este pecado también podemos nosotros cometerlo? Si es así, ¿de qué manera? Claro que sí, podemos cometerlo. La obra del Espíritu Santo, desde tiempos antiguos hasta ahora, es la misma obra. Su trabajo consiste en convencer al hombre de pecado, como les había dicho anteriormente. Es como esa vocecita que cuando nosotros hacemos algo mal, algo aquí nos habla y nos dice, no estuvo bien lo que hiciste, no fue correcto, no lo vuelvas a hacer más. Es como esa vocecita. Y cuando esa vocecita llega a nuestra mente, que nosotros le decimos remordimiento de conciencia, allí tenemos dos opciones. Primero, aceptarla y no volver a cometer más lo que hicimos, o rechazarla y seguir haciendo lo mismo que hicimos anteriormente. Para ser más clara con ustedes y para que no quede ninguna duda, me gustaría dar este ejemplo.
Aquellas personas que son consideradas hoy en día como unos grandes asesinos, ladrones, violadores, o que hacen esos actos tan despiadados que cuando a ti te llega la noticia tú dices, ay no, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Será que no tienen corazón? Ellos no llegaron a esa condición de la noche a la mañana, no. Para llegar a ese estado, primero pasó un largo proceso. Al principio, es decir, la primera vez que ellos hicieron algo así, ellos sintieron temor. También sintieron esa vocecita que le habló a su conciencia, como cuando nosotros la escuchamos cuando hacemos algo mal. Así ellos también la escucharon. Y ellos escucharon que le decía, no está bien lo que hiciste, no tienes que volverlo a hacer, por favor no lo hagas más, eso no es correcto. Pero ellos rechazaron esa voz volviendo a cometer el acto. Y cada vez que cometían ese mismo acto, la voz se escuchaba menos y menos, hasta el momento donde ya no la escucharon más. Y cuando ya no la escucharon más, ya no sentían remordimiento alguno, sino que encontraban placer y gusto en lo que realizaban. De esta manera, el Espíritu Santo ya no puede obrar más en ellos, porque ellos mismos voluntariamente lo retiraron. Y no solamente quiero dar este ejemplo, porque tal vez puedes decir, oh, me salvé. Ya entonces yo no he cometido ese pecado imperdonable. No, porque el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas de muchas maneras. Yo sé que ha llegado ese momento en tu vida donde tú sientes ganas de aceptar a Dios como tu Salvador personal. Te sientes atraída por su amor o atraído por su amor y ves las cosas que están pasando alrededor y consideras de que ya el mundo está a punto de estallar, que ya está a punto Cristo de venir a la tierra. Y quieres aceptar a Cristo, pero pensándolo bien dices, no, todavía no ha llegado mi hora. Va a llegar un momento donde yo me voy a entregar a Dios sinceramente. Va a llegar ese momento, pero ahora no. Todavía yo quiero disfrutar, todavía puede ser mañana. Llega mañana y decimos, no, mejor mañana. Llega otro día en que sentimos nuevamente esa influencia del Espíritu Santo, en que aceptemos a Dios, pero decimos, no, todavía no. Y así transcurren los días hasta ese momento donde ya no sentimos la necesidad de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y allí ya es peligroso. Este pecado no solamente abarca a aquellas personas que no conocen y no se han entregado a Cristo todavía, no, sino que incluso también lo pueden cometer aquellos que están dentro de la iglesia. Claro que sí. Recordemos que Jesús expresó estas palabras a los fariseos. Ellos eran hombres que no eran ignorantes. Ellos se sabían muy bien la palabra de Dios para ese tiempo. Conocían más que cualquiera del pueblo. Y aún así, sabiendo mucho, estaban cometiendo este pecado. Y por eso Jesús les dijo estas palabras. Entonces, ¿cómo nosotros, estando en la iglesia, podemos cometer este pecado? En el momento en que miramos a nuestro hermano simplemente para buscar una falta en él, para criticarlo, para envidiarle, para ser egoístas o tal vez para difamarlo. La primera vez que nosotros criticamos o que hacemos algo en contra de nuestro prójimo, hay una vocecita también que nos dice que no estuvo bien haber hecho eso, haber contado un secreto de otra persona, haber contado algo de más, haberlo criticado o estar pendiente de su vida no para ayudarlo, sino para difamarlo. Y entonces cuando nosotros escuchamos esa vocecita, tenemos dos opciones, aceptarla o rechazarla. Si decidimos rechazar esa voz, entonces lo volveremos a hacer y lo volveremos a hacer. Y cada vez que hagamos esto contra nuestro hermano, esa voz se escucha menos hasta que ya no se escucha. Y la persona se deleita en hacerle daño, en criticar o en buscar cualquier falta en otras personas que no sean ellas. Y este estado es peligroso, porque la persona ya no tiene luz, sino que está en tinieblas y en un estado de frialdad. Con sus actos le está diciendo a Dios que no lo necesita en su vida, que Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y por eso, encerrada en sus propias ideas, ya Dios no puede hacer más por esa persona. Este pecado también lo podemos cometer en este momento en que el Espíritu Santo nos trae una nueva verdad, nos las trae con evidencias. Y nosotros al verla y al analizarla, queremos rechazarla y decimos, no creo que esto sea verdad.
Es que desde niño a mí me han enseñado de que yo tengo que guardar de esta manera o que tengo que obedecer a Dios de esta manera. O tal vez decimos, no, a mí me parece que esto no es pecado y que esto yo lo puedo hacer. Con tal, Dios mira el corazón. Allí es peligroso porque estamos rechazando las mismas evidencias que Dios nos está dando a través de su palabra para poner por encima de ella nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos. Pero antes de que lleguemos a este estado frío, legalista y arrogante, Dios nos hace muchísimas invitaciones. Y entre una de sus invitaciones y amonestaciones están las palabras escritas en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 5. Allí el Señor nos hace una tierna invitación, pero a la vez también una ferviente amonestación. Y dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que el Señor nos ayude para poder analizar, ahora que hay tiempo, nuestra vida y nuestro corazón, a ver si estamos bien delante de sus ojos. Y si no es así, ir corriendo a sus pies, pedirle perdón y con su ayuda poder perfeccionarnos cada día. Espero que este estudio haya sido de bendición. Recuerda suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesita. Que Dios te bendiga y nos vemos por aquí después. Chao.